Bien, mis hermanos, en esta mañana vamos a estudiar una historia que yo sé que ustedes la conocen desde el capítulo 1 al capítulo 4. Oigan, 4 capítulos ustedes conocen. Es una historia muy interesante, muy bonita, y esta historia se puede aplicar en diferentes puntos. La podemos tomar por el punto misionero, la podemos tomar por el punto de la misericordia de Dios, por el perdón de Dios, y por muchos otros puntos podemos tomar esta historia. Pero vamos a ver qué podemos nosotros descubrir a través del estudio de la palabra, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que le invito a ustedes a que vayan a sus Biblias en el libro de Jonás y vamos a comenzar en el capítulo 1. Me interesa el capítulo 3. El mensaje está centrado en el capítulo 3, pero para que ustedes puedan entender, vamos a leer el contexto desde el capítulo 1 de Jonás. Jonás capítulo 1, verso 1 en adelante. Y escuchen bien que dice la palabra del Señor allí. Dice aquí, vino palabra de Jehová ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a dónde. Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. Pero Jonás se levantó para huir lejos de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de ¿qué? De la presencia de Dios. Cuando nosotros comenzamos a estudiar y a leer la historia de Jonás, encontramos varios puntos importantes. Vemos que Jonás tenía un padre, y ese padre de Jonás se llamaba ¿cómo? Amitai. Ese era el nombre de el padre de Jonás. Amitai en hebreo es la palabra emet, que de aquí es que declina o deriva la palabra amén. ¿Cuántos de ustedes le ha dicho esa palabra amén? De ahí, de esa palabra de Jonás, o perdón, de Amitai es la palabra que se traduce como emet o amén, que también significa verdad o fidelidad. Pero dice la palabra de Dios que había un hombre llamado como Jonás. El nombre de Jonás en hebreo significa paloma o significa manso como una paloma. Ahora, ustedes saben lo que es una paloma, ¿verdad que sí? Ese animalito tan bello, tan precioso que Dios ha creado. La paloma en la Biblia tiene varios símbolos o varios significados. Por ejemplo, la paloma es el símbolo de la paz, ¿verdad? Es un símbolo de la paz. Pero también la paloma es símbolo del Espíritu Santo. Recuerden cuando Jesús se bautizó, dice la Biblia que escuchó una voz del cielo y que el Espíritu Santo descendió de forma como una paloma hacia Jesús. Pero también la paloma nosotros la encontramos en la Biblia. En la primera mención que se hace es en el libro de Génesis, por el capítulo 7. Ustedes saben que Noé había construido un arca, ¿verdad? Había pasado ya el diluvio y Noé quería saber si las aguas del diluvio habían descrecido. Si había descrecido o no. Y ahora él envía un cuervo. Escúchenme esta palabra. Noé envía un cuervo para hacer un sondeo alrededor de la tierra, a ver si el agua había descrecido para ellos poder salir del arca. Pero al mandar el cuervo, dice la Biblia que el cuervo comenzó a dar vuelta en el arca y tuvo que volver al arca. Sin embargo, más adelante, dice la Biblia que Noé envió la paloma. Y cuando manda la paloma, después de 2 veces, la Biblia dice que la paloma fue a tierra y llevó ¿qué? Una rama de olivo. Es decir, que se dio cuenta ahora Noé de que había tierra seca. ¿Me doy a entender? Ahora vamos a coger parte. Dijimos que esta historia ustedes la conocen y vamos a ir agarrando cositas para nosotros. Lo primero es, mis hermanos, que el cuervo que Noé envía no hizo la obra misionera que debía hacer. Sin embargo, la paloma que él envía sí hizo la obra misionera, y dice la palabra que trajo una rama de olivo como una evidencia de que había tierra seca. Ahora, yo te pregunto en esta mañana,
¿Eres tú cuervo o eres paloma? ¿Eres tú un cuervo que sabe que debe hacer la obra misionera de Dios, de andar por las calles predicando la palabra de Dios, o por las redes sociales, o por algún otro método que Dios ha hecho para que tú le lleves el mensaje de salvación a esa persona, y tú te has quedado en tu casa, en la comunidad de tu hogar, y no haces la obra misionera? Pero tú también puedes ser una paloma, esa paloma que salió y trajo buena noticia a Noé. Tú puedes ser esa paloma que Dios utilice para que salga por la calle, para llevarle el mensaje a otro y que esa persona pueda aceptar a Cristo Jesús. Así que en esta mañana tú decides si eres una paloma o eres un cuervo. Vamos a ir agarrando partecitas, ¿verdad que sí? Lo segundo que yo quiero recalcar en esta historia, que dice, vino palabra de Dios. ¿A quién? A Jonás. Jonás posiblemente estaba en la comodidad de su hogar, pero ahora viene una palabra de parte de Dios. Es decir, que Dios ahora es el que busca a Jonás para darle un mensaje. Y Dios es la persona que nos busca a nosotros para darnos su espíritu para poder predicarle a otros. Así como vino la palabra de Dios a Jonás, la palabra de Dios puede venir a tu vida para cambiar y transformarla. Y yo digo gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Porque Dios es el que busca al ser humano. Si fuéramos por nosotros los seres humanos, nunca buscaríamos de Dios. No nos importaría nada, absolutamente nada acerca de Dios. Pero ahora la primera persona o el primer ser que da el primer paso de buscar al ser humano se llama Dios. Y Dios te anda buscando. No importa donde tú estés, no importa donde tú vayas, Dios te anda buscando. Y el propósito de Dios contigo, hermano querido y hermana que está aquí presente, es llevarte al reino de los cielos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevarnos al reino de los cielos. Así que déjate encontrar por Dios en esta mañana. Deja que el Espíritu Santo de Dios te abra tu corazón para que entonces tú puedas aceptar a Dios. Entonces tú puedes inscribir tu nombre en el libro de la vida para llegar al reino de los cielos. Así que dice la palabra de Dios que vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a dónde. Ve a Nínive. Vemos que la historia de Jonás comienza con un triste relato. Dios interviene en la vida de Jonás. Y déjenme decirle que Jonás desarrollaba su ministerio profético conforme lo dice en Segunda de Reyes, capítulo 14 y el verso 25, en una ciudad pequeña llamada Gat-Efer. Allí era que Jonás ministraba como profeta en esa ciudad. La ciudad más grande que Jonás conocía era la ciudad de Samaria. Jonás no conocía otra ciudad más grande que esta. Pero él, Jonás, había escuchado hablar de una ciudad grande y poderosa llamada Babilonia. Jonás había escuchado hablar de otra ciudad grande y poderosa llamada Nínive, fundada a las orillas del río Tigris. Pero hasta este momento Jonás no conocía el mensaje de Dios. Hasta este momento Jonás no sabía que Dios le había de encomendar una misión para salvar a los ninivitas. Y dicho sea de paso, no era para salvarlo. Dios no quería salvarlo. Dios que da un mensaje para ellos de condenación. Dios no le dice a ellos, mira, predícale para que ellos se arrepienten y se salven. No, dile que durante 40 días viene una catástrofe para Nínive y serán eliminados. O sea, no era para salvarlo en sí, sino un mensaje ya de muerte para los ninivitas. Y dice aquí, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. La ciudad de Samaria, la que Jonás conocía, era una ciudad pequeña. Aproximadamente tenía unas 8 hectáreas de terreno. Pero la ciudad de Nínive era una ciudad grande. Era una ciudad que tenía 400 y pico de hectáreas. Es decir, o terreno, para que me puedan entender de amplitud. Esta ciudad era una ciudad inmensa.
pero también era conocida esta ciudad como la ciudad de sangre. Era la capital del reino asirio. Era una ciudad perversa. Era una ciudad que mataba a los profetas. Era una ciudad que cuando ellos entraban a otro lugar y encontraban a aquellas personas, aparte de matarlo, los carros que tenían, le pasaban las gomas por encima para triturar a esa persona que moría. Ustedes miran a mí, hermano, ¿de dónde se saca esa información? Léase el capítulo 2 y el capítulo 3 de Nahum. Allí se encuentra la profecía de Jonás también y de Nínive. Era una ciudad sanguinaria, mataba a todas las personas, incluso ellos eran saqueadores, porque ellos vivían de entrar a otras ciudades para exterminarla y robarle o quitarle todo lo que la otra ciudad tenía. Y de eso era que ellas vivían. Y a esta ciudad, hermanos, es que Dios está enviando a Jonás. Usted se preguntaría, dice, pero Jonás tuvo razón. Porque si a mí me dicen que vaya a cierto lugar y que allí hay una persona mala, armada, lo más lógico es que yo no vaya, ¿verdad que no? Lo más lógico es que yo no vaya. Lo único que Jonás se le olvidó en este tiempo era que Jonás no iba a ir solo. La presencia de Dios iba a estar con Jonás. Así que no importa donde Dios te envíe, porque la presencia de Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. Dice aquí que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Y dice que fue ¿a dónde? A Tarsis. Tarsis era la ciudad opuesta a Nínive. Dios sea de paso, la ciudad de Tarsis, ustedes conocen los tres hijos de Noé, ¿verdad que sí? Sem, Cam y Jafet. Déjenme decirles que la ciudad de Tarsis fue fundada por uno de los hijos de Noé. Es interesante que ustedes estudien la Biblia. Y específicamente esta ciudad fue fundada por Jafet, uno de los tres hijos de Noé. Pero esta ciudad que menciona aquí, la ciudad de Nínive, fue fundada también por otro descendiente de los hijos de Noé. Usted ha escuchado uno de los tres hijos de Noé, llamado Cam, el que vio la desnudez de su padre, un hijo perverso que Dios maldijo su generación, ustedes lo saben. Él tuvo un descendiente, un hijo llamado Nimrod. Usted lo ha escuchado en la Biblia, dice que era cazador, furtivo, era una persona emprendedora, pero también era una persona perversa. Ese muchacho, dice la Biblia, que se le ocurrió construir una torre. Ustedes conocen la historia de Babel, ¿verdad? Capítulo 11 de Génesis. A este muchacho se le ocurrió la brillante idea de construir una torre cuya cúspide iba a llegar al cielo. Pero Dios le había dicho a ellos que se expandieran por toda la tierra, que llenaran la tierra. Y este muchacho, por desobediente, por cabezú, como decía uno dominicano, no quiso escuchar la voz de Dios. Y estaba construyendo una torre inmensa. Pero este muchacho llamado Nimrod también fue el que construyó la ciudad de Nínive. Para que ustedes vean, si la ciudad de Nínive era una ciudad desde el principio sanguinaria, porque era descendiente de Cam, un muchacho perverso, un muchacho que no respetaba las cosas de Dios, que incluso se burló de su padre. Que dicho sea de paso, hay comprensiones teológicas que no quiero llegar a este punto, pero algunos dicen que solamente él vio la desnudez de Noé, pero otros dicen que él lo violó a Noé. O sea, no quiero entrar en esos temas porque son temas teológicos profundos, pero se dicen, algunos teólogos piensan que este muchacho violó a su padre. Pero no quiero entrar en ese detalle porque no es mi tema. Lo cierto, mis hermanos, que la ciudad de Tarsis era la ciudad opuesta a la ciudad de Nínive. Y dice que aquí él llegó a Jope. Jope era un puerto marítimo en aquellos tiempos. Era un puerto donde se comercializaba, donde las personas hacían diferentes tipos de comercio. Dios de paso, en Jope o por Jope, por este puerto, fue que las maderas que llevó Salomón para construir el templo de Salomón, usted recuerda esa historia, fue por Jope que llegó. O sea, usted sabe que a mí me encanta, me gusta detallar la Biblia para que usted pueda entender toda la historia.
y para que usted pueda tener conocimiento y usted se pueda empapar de las cosas de Dios. Así que dice la Biblia que este hombre, dice que, versículo 3, pero Jonás se levantó para huir lejos de la presencia de Dios a Tarsis. Dice la Biblia que se levantó para huir de la presencia de Dios. Ahora yo me imagino, hermanos queridos, en esta mañana, ¿cómo una persona puede huir de la presencia de Dios? ¿A dónde puede esconderse una persona de la presencia de Dios? Tú puedes irte, mi hermano querido, a otro país, lejos de Estados Unidos, para huir de la presencia de Dios. Tú puedes irte hasta el fondo del mar para huir de la presencia de Dios. Es más, tú puedes ir a la NASA y pagar un pasaje o un vuelo para irte a otro planeta. Y allá la presencia de Dios te va a alcanzar. No hay un lugar en esta tierra ni en este universo que una persona pueda esconderse de la presencia de Dios. Bíblicamente la palabra nos dice que Dios es omnisciente. Dios está en todas partes de este mundo y del universo. Así que tú no puedes esconderte lejos de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está por doquier. Ahora yo te pregunto, hermano querido, ¿estás tú huyendo de la presencia de Dios como Jonás? A veces pensamos que no. A veces pensamos que no estamos huyendo. Pero cuando nosotros, hermanos queridos, nos predican la palabra de Dios, nos dicen Dios te ama, Dios quiere que tú te entregues, Dios quiere que tú le busques, Dios quiere que tú inscribas tu nombre en el libro de la vida, y tú todavía, ¿a cómo estamos hoy? A 7 del 9 del 24, y tú todavía no le has entregado tu vida al Señor. Eso no quiere decir que tú estás huyendo de la presencia de Dios. ¿Cómo fue que dije? Si nosotros en este tiempo, en este día, en esta hora, aún no le hemos entregado nuestra vida al Señor, es porque estamos huyendo de la presencia de Dios. Porque Dios tiene solamente un propósito. Y el propósito de Dios en esta mañana, ya que tú estás aquí, es que tú le entregues tu vida al Señor hoy. Si tú lees 2 de Corintios capítulo 6, verso 1, dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. O sea, no es mañana. Cuando Dios habla en presente. Dios no habla ni en pasado, ni tampoco en futuro en ese texto. Dios habla en el presente. Por lo tanto, cada persona que hoy está aquí y que está escuchando el mensaje a través de las redes sociales está huyendo de la presencia de Dios. Así que Dios en esta mañana te invita a que tú te entregues de todo corazón a Él. Que hoy sea el día de tú decirle, Señor, ya no voy a huir. Ya hasta aquí llegó mi vida mundanal y ahora yo voy a ser una persona entregada a Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que dice la Biblia que Jonás se levantó para huir lejos de la presencia de Dios y pagó un pasaje. Pero dice más adelante, pero Dios levantó un gran viento en esa nave que Jonás iba. Y dice que la palabra que la nave pensaba que se iba a romper, porque era una brisa fuerte, era una tormenta grande. Y déjeme decirle que hay un paralelismo entre Jonás y Jesús. Cuando usted estudia la Biblia en el Nuevo Testamento, ustedes ven que Jesús se montó en un barco con los discípulos y que vino una gran tempestad. ¿Sí o no? ¿Era un viento, sí o no? Claro que sí. Ustedes ven en la historia de Jonás y en la historia de Jesús que Jesús está durmiendo. Y los discípulos dicen, maestro, levántate que perecemos. Aquí vemos nosotros que Jonás está durmiendo. Dicho sea de paso, la palabra dormir en el hebreo significa roncar. Cuando usted se acuesta y usted está roncando, que usted le dice, levántate, y todavía usted está ahí que no se mueve, era roncando que el hombre estaba. Y así mismo estaba Jesús dentro del barco donde estaba con los discípulos.
Así que Jonás está aquí y hay un paralelismo entre Jesús y Jonás. Hay un gran viento en la historia de Jonás, hay un viento en el tiempo de Jesús. Y dice aquí las palabras en el versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Hermanos, en esa tempestad que se armó dentro de ese mar embravecido, las personas, los embarcadores que estaban allí, comenzaron uno a clamar a su Dios. Y me llama mucho la atención que su Dios no les respondió. Ellos estaban clamando a sus dioses paganos, a las creencias paganas que ellos tenían, que si lo adaptamos hoy en día, le clamaron a los personajes que ustedes conocen, que tienen muchos hermanos, muchos amigos, como la Virgen, ¿verdad? La Virgen de Altagracia, la Virgen de Guadalupe, los santos que ustedes conocen, Santo Tomás, todos esos ídolos, prácticamente si lo aplicáramos hoy en día, fueron lo que clamaron esas personas. Pero dice la Biblia que sus ídolos, sus dioses, no le respondieron. Y gloria a Dios por eso. Porque el Dios que tenemos sí responde al llamado de sus hijos. Dice la palabra de Dios aquí que ellos clamaron a sus dioses, luego echaron al mar todo lo que tenían, los enseres que tenían, para ver si descargaban el barco. Dice el verso 6, entonces el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Aquí este hombre va donde Jonás y dice, levántate, dormilón, mira que vamos a morir, clama a tu Dios. Dice el versículo número 9, él le respondió, soy hebreo y temo a ¿quién? A Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová, por lo que él le había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él le respondió, tomadme y écheme al mar. Hermanos, aquí vemos nosotros una gran lección para nuestra vida. Vemos que los dioses paganos no tienen poder. El único poderoso se llama Cristo Jesús. Y desde que Jonás le dice a ellos, mira, yo soy hebreo y yo le sirvo a Jehová, el Dios creador de los cielos y la tierra, le estaba dando un testimonio a esas personas. Y vemos nosotros eso porque ahora ellos creyeron en Dios. Ahora esas personas que creían en dioses paganos le temieron a Jehová de los ejércitos. Y aquí viene la otra lección para nosotros. ¿Qué testimonio estás dando tú a los demás? ¿Acaso le estás predicando tú a los demás de ese Dios que salva? ¿Acaso le estás predicando tú a esa otra persona que Dios quiere restaurar su vida? ¿Le estás predicando tú que a pesar de los problemas y las dificultades que estamos viviendo en este mundo, todavía Dios escucha a sus hijos y puede hacer un milagro en tu vida? Nosotros, mis hermanos, deberíamos nosotros hacer como Jonás en este sentido, de enseñarle a otro el Dios que tenemos. Y déjeme decirle que el Dios de Jonás es el mismo Dios que tú tienes hoy en día. Es el mismo Dios. La Biblia dice que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que dice la palabra de Dios que Jonás le dice, échame al mar. Y ustedes conocen la historia, lo echaron al mar e inmediatamente el mar, ¿qué pasó? Se aquietó, se tranquilizó. Y aquí ahora esta persona ve un testimonio de un siervo de Dios que estaba en este momento no haciendo la voluntad de Dios, pero se dieron cuenta de que tenía un Dios poderoso, un Dios que podía calmar el mar, un Dios que podía aquietar los vientos que habían. Ese Dios es el mismo que tenemos, es el mismo Dios que le dijo al viento y al mar, calla y enmudece, y el mar se tranquilizó. Por eso ustedes ven que cuando echaron a Jonás, es un símbolo, Jonás es un símbolo en este momento de la misma palabra que Jesús dijo, calla y enmudece. El mar se aquietó y vemos ahora que Jonás cuando cae en el mar también se aquieta, porque la presencia de Dios estaba con Jonás.
Ustedes ven qué lindo es la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, ya nosotros vemos la historia que el pez que Dios utilizó en ese momento, que dicho sea de paso, no hay un nombre que podamos decir qué tipo de pez es, aunque algunos piensan que era un tipo de ballena. No lo tenemos, aunque en lo original no dice una palabra específica, pero posiblemente sería algún tipo de ballena, porque si fuera un tiburón, fácilmente lo devoraría. Pero dice la Biblia que era un gran pez. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a buscar teología sobre eso. Lo cierto es que ahora Jonás está dentro del pez que Dios había enviado. Y yo quiero decirle algo interesante. La vida espiritual nuestra, cuando estamos lejos de la presencia de Dios, va en decadencia. Y usted me pregunta, hermano, ¿y cómo es posible que la vida de nosotros cuando estamos en pecado vaya disminuyendo en vez de subir? Sencillo. Jonás estaba en Jope, en un puerto, estaba firme en la tierra, ¿verdad que sí? Estaba firme en la tierra. Ahora Jonás se monta en un barco, en una nave, y está durmiendo en el interior de la nave. Pero más adelante, en unos minutos, ahora la vida de Jonás ahora está peligrando porque lo tira en el mar. Y el mar es un viento fuerte. ¿Va en decadencia, sí o no? Ahora a Jonás se lo traga un gran pez y lo sepulta en su vientre y lo lleva al fondo del mar. De la nave al mar, del mar al pez, del pez a lo más profundo del mar. Así es nuestra vida, hermano espiritual, cuando nos alejamos de Dios. Dios puede tenernos aquí, a nosotros aquí arriba, predicando su palabra, muy bonito. Pero cuando estamos en pecado, así vamos muriendo nosotros, descendiendo hasta llegar al sepulcro. Y ese sepulcro no es literalmente la tumba, sino que nuestra vida va en decadencia, alejándonos de la presencia de Dios. Pero déjame decirte, hermano querido, que a pesar de que nuestra vida vaya en decadencia, nuestra vida vaya bajando por nuestro pecado, por nuestra transgresión ante Dios, tú puedes clamar a Dios y ahora Dios te saca del pecado y te pone nuevamente un banco de la iglesia o te pone a predicar su santa y divina palabra. Me encanta lo que dice el capítulo 2 de Jonás y el verso 1 en adelante. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el Seol o desde el seno del Seol clamé mi voz y oíste mi voz. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos en decadencia en nuestra vida espiritual o física y clamamos a Dios, Dios nos escucha. Dice la Biblia que desde el fondo del mar, dentro del pez, Jonás oró y él escuchó la voz de Dios. Y ahora Dios lo perdonó. Dios te puede perdonar todos tus pecados. No importa lo lejos que tú estés de la presencia de Dios. Dios quiere en esta mañana perdonar tus pecados. Y te digo algo interesante. Yo quiero decirte algo interesante que Dios te envía. Si tú lees Miqueas, vamos allí, Miqueas, capítulo 7, son un libro anteriormente a este. Miqueas capítulo 7, y el versículo 19, nos dice algo interesante. Lo que Dios hace con nosotros. Escuchen qué dice la Biblia de lo que Dios hace con nosotros, hermano querido. Nosotros no merecemos el Dios que tenemos. Dice el verso 19 del capítulo 7 de Miqueas: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Mantendrá tu fidelidad a Jacob y a Abraham tu misericordia, tal como lo juraste a nuestro padre desde tiempo antiguo. Hermanos, cuando nosotros clamamos a Dios y vamos a Dios, la misericordia de Dios, la gran misericordia de Dios está abierta para ti, para perdonarte. Y dice la Biblia, lo que acabamos de leer, es que esos pecados que tú acumulaste, Dios lo perdona y lo echa a lo más profundo del mar. Y Dios te mira
como que tú nunca pecaste. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad que sí? ¿Es bonito Dios, sí o no? Precioso, diría yo. Así que, mis hermanos, no importa lo lejos que tú te hayas ido de Dios, si tú te vuelves a Dios, Dios te va a perdonar. Dios va a restaurar tu vida. Dios va a transformar y a cambiarte si ponemos de nuestra parte. Dice ahora el capítulo 3, mis hermanos, que es la parte que yo quiero analizar con ustedes. Ya vemos que Jonás tuvo una lección importante. Fue tragado por un pez. Estaba en el Seol, en el sepulcro, sepultado en lo más bajo. Dios ahora lo levanta y le da una segunda oportunidad, hermano querido. Gloria por eso. Dios es el Dios de las oportunidades. Si tú le fallaste a Dios, Dios te da una segunda oportunidad. Si tú te alejaste de Dios, Dios te da una segunda oportunidad. Porque si Dios se la dio a Jonás, te la puede también dar a ti. Dice que ahora por segunda vez, dice, Jehová dirigió a Jonás por segunda vez su palabra y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama. La palabra es cara, la que se utiliza, proclama, pregona, predica. Dice, a ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue ¿a dónde? A Nínive. Ahora sí Jonás, luego del pecado, luego de los problemas que presentó, ahora sí Jonás dice, yo voy a predicar el mensaje. Hermanos, a veces Dios tiene que jalarnos la soguita a nosotros. ¿Verdad que sí, hermana Evania? A veces Dios tiene que jalarnos la soguita, como decimos los dominicanos, para que nosotros podamos recapacitar. Porque nosotros muchas veces no recapacitamos. Dice aquí que por segunda vez Dios le da la oportunidad y le dice, pregona contra la ciudad de Nínive. Pero dice algo más. Dice el versículo 3. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que era necesario de 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a predicarle y a adelantarse por la ciudad. Caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será que destruida. La palabra destruida es afak, esa es la que se utiliza en el hebreo, que es la misma palabra que Dios utiliza en el capítulo 6 de Génesis, cuando dice que el pecado de los antediluvianos había subido al cielo. Ustedes han escuchado esa palabra, que sí, le dolió a Dios en su corazón la maldad de la persona. Y es también la misma palabra que se utiliza cuando Dios destruye la ciudad de Sodoma y Gomorra. O sea, la ciudad de Nínive, hermano querido, estaba totalmente perdida en el pecado. Estaba totalmente hundida en el pecado. Y ahora Dios le dice, oye, en 40 días ya no hay salvación para nadie. Nínive será destruida, pero ustedes notan que Dios no le está diciendo que se arrepientan. ¿Verdad que no? Ya que Dios estaba cansado. En un dominicano, y me excuso la palabra, Dios estaba harto. Hermanos, a veces Dios también se puede hartar, por así decirlo, de nosotros. Dios es un Dios de oportunidades, claro está. Dios es un Dios de oportunidades que nos da una y otras oportunidades, pero también Dios se cansa. Dios lucha con las personas para que se arrepientan, para que se vuelvan a Él. Pero si tú no quieres, lamentablemente Dios no puede hacer nada por ti y te vas a perder. Ahora, hermano querido que está aquí presente, yo les hablo a ustedes los que están aquí presentes, los que me van a ver después en las redes es otra cosa, aunque el mensaje también es para ellos. Pero los que están aquí presentes, escuchen lo que yo les voy a decir esta mañana. Hoy, ahora, en este momento, yo le estoy mencionando, diciendo palabras que Dios me ha puesto en mí para cada uno de ustedes. ¿Verdad que sí? Estas palabras no son mías. Dios de paso, la esposa mía me preguntó esta mañana, ¿y qué tú vas a predicar? Porque tú no te vi preparando un tema. Ella sabe que cuando yo voy a predicar, soy una persona que duro 4 y 5 horas preparando un tema. Y me pasan hasta semanas para preparar un tema de parte de Dios. Pero esta vez yo no quise, porque dije, Señor, yo no quiero poner mi conocimiento, mi intelecto, úsame tú conforme a tu voluntad. Así que lo que yo estoy predicando aquí, ustedes ven siempre que yo tengo una mascotica, ¿verdad? Que yo siempre anoto mi cita, yo no traje citas.
Esto es lo que Dios le envía a cada uno de ustedes. Así que, mis hermanos, Dios dijimos que es un Dios de oportunidades, pero Dios también se cansa de las oportunidades. Y hoy, en esta mañana, tú estás escuchando la palabra de Dios y Dios te está dando una oportunidad. Hoy tenemos Biblias aquí, física, la tenemos en los teléfonos, pero tú sabías que va a llegar un tiempo que no habrá Biblia para predicarte. Tú sabías que llegará un tiempo donde yo estoy en esta mañana en el lugar del Señor presentándote la palabra a ti, pero va a llegar un tiempo que no va a haber un predicador que te predique y tú vas a tener hambre para escuchar de la palabra de Dios y no va a haber. Hermano Llorín, usted saca mucha teoría. ¿Por qué usted dice eso? ¿De dónde usted saca eso? Vayamos allí, Amós, capítulo 8. Vamos a Amós, capítulo 8 y el verso 11. Vamos a ver qué dice Amós, capítulo 8 y el verso 11. Escuchen qué dice la palabra de Dios allí. Ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor. ¿Quién es que está diciendo esta palabra? Jehová Dios. Dios dice, ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Hambre. Dice algo más. No hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. No es una hambre física de comer algo para nosotros, para saciar nuestras necesidades físicas. No. Es hambre de la palabra de Dios. Vienen días en los cuales tú vas a querer que se te predique la palabra de Dios y no va a haber nadie que te prediques. Incluso no te va a predicar ni la verdad, porque hoy en día hay tantas religiones que predican muchos mensajes, pero la verdad bíblica nadie te la va a presentar. Así que aprovecha esta oportunidad hoy que Dios te está dando para que tú le entregues tu corazón al Señor. Dice aquí, versículo 12, él irán errante, escuchen bien, irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Ustedes, mis hermanos, que las personas comenzarán de aquí para allá. Yo quiero una iglesia. Yo quiero el hermano fulano que me predique, que me habla de Dios. Yo quiero ir a tal lugar porque quizás allí me pueden hablar de Dios. Pero dice la Biblia que tú vas a andar errante de mar en mar, de tierra en tierra, y no va a haber nadie que te predique la palabra de Dios. Así que aprovechemos la oportunidad que Dios nos está regalando hoy en día para entregarle nuestra vida al Señor. Dice algo más. Dice el capítulo 3, más adelante. El versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropa áspera. En otra versión dice silicio. El silicio, mi hermano querido, era una ropa negra, una ropa fuerte que se usaba en el tiempo antiguo. Dicho de paso, era hecha de pelo de cabra. Era una ropa tan áspera que cuando se la ponía a la persona, fácilmente la piel se le guayaba, por decirlo así, ¿cómo se lee la palabra? Se pelaba, se pelaba, era una ropa áspera que se usaba y era como si fuera usted tener un saco, de esos sacos que utilizan, no un saco de vestir, sino un saco de esos que echan las verduras y esas cosas. Era algo fuerte y dice la Biblia que desde el más pequeño hasta el más grande se vistieron de silicio. Dice algo más, dice el mismo versículo, de silicio y ayuno, dice aquí también. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió su ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Hermanos, ahora el rey de Nínive, que yo de paso, se cree que el rey de Nínive, aunque no tiene un nombre aquí, según la tradición o la historia, era un hombre llamado Adad-Nizari. Ese era el rey de ese entonces. Y este hombre, al escuchar el mensaje de Dios, dice la palabra que se vistió también de silicio, hizo ayuno. Pero lo que me llama la atención, mis hermanos, de esta historia, y es lo que yo quiero aplicar en esta mañana, es lo siguiente. Dice, cuando el rey escuchó la noticia
dice, este se levantó ¿de qué? De la silla y se despojó de su vestido. Si era el rey, este hombre tenía un traje elegante. Dicho de paso, la ropa que usaban los reyes de aquel entonces, era una ropa de color morada, púrpura. Que eso era representación de grandeza, de poder. Y ahora este hombre, esa ropa que tenía se la quita en señal de humillación. Él siendo el rey ahora se humilla delante de Dios y quita ahora su reinado y lo pone delante de Dios. Pero dice algo más, dice aquí que aparte de que quitó su vestido y se cubrió de ropa áspera, se sentó sobre ceniza. La ceniza, mis hermanos, ustedes la conocen, es el mismo polvo en aquellos tiempos. Y la persona cuando estaba en señal de luto, en señal de duelo, en señal de humillación, se echaba ese polvo, esa ceniza en su cuerpo. Era un símbolo de humillación. Pero también es un símbolo de lo que dice la palabra de Dios en Génesis. Pues polvo eres y al polvo volverás. Así que cuando el rey ahora se quita su ropa de rey y se acuesta en el polvo, está reconociendo que Dios está por encima de él. Y esa gran estima que él tenía delante del pueblo, esa gran autoridad que él tenía, él la pone sobre tierra. Y dice la Biblia entonces que ahora Dios viene a ocupar su trono. El trono que tenía el rey en aquellos tiempos era un símbolo de que él se estaba humillando a Dios. Tanto así que dice la Biblia que él ayunó. Y todo el mundo comenzó a ayunar junto con el rey. Y dice que hasta los animales estaban en duelo. Usted lo puede leer ahí mismo, el versículo 7. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales y bueyes y ovejas no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase hombres y animales con ropa áspera y clamen fuertemente a Dios. Es decir, mis hermanos, que ahora el rey reconoce que Dios es Dios sobre todos los dioses y lo pone a él en primer lugar. Y dice que hasta los animales, dice la Biblia, que estaban en duelo, no tomaron agua, ninguno. Ahora el agua, ustedes saben que es importante para el cuerpo. Usted puede pasar un día sin comer algo, pero si usted tomando agua puede resistir un poco más. Pero dice aquí que ni el agua ellos la iban a probar. Pero déjenme decirle algo interesante. Si nosotros vamos a la Biblia, encontramos muchas historias de personas que ayunaron, que se abstuvieron por varios, bueno, aquí se que fue por 3 días, pero hubieron personas que estaban en la presencia de Dios, como Moisés, que duró 40 días y 40 noches en el monte Sinaí sin comer y sin beber. Y luego cuando quebrantó la piedra, estaba de pie de los 10 mandamientos, volvió y subió e hizo lo mismo. Ustedes ven también que el mismo apóstol Pablo en el Nuevo Testamento duró, creo que fueron como 3 días en ayuno. Es decir, mis hermanos, que cuando usted está en la presencia de Dios, hasta el hambre se le quita. A veces, mis hermanos, cuando estamos aquí en el templo, tenemos los ojos puestos delante o tenemos quizá el oído escuchando el mensaje de Dios, pero nuestro estómago está allí en la comida que tenemos. Mas, sin embargo, mis hermanos, la Biblia dice que cuando usted se está deleitando en el Señor, hasta el hambre se le quita. Literalmente yo le puedo decir ahora que yo no tengo hambre. Y no es porque estoy predicando este mensaje. Si ustedes me dejan, mis hermanos, fácilmente aquí salimos a las 3 o a las 4 de la tarde. Porque hablar sí me gusta mucho a mí. Pero hablar de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, debemos nosotros deleitarnos en la presencia de Dios. Porque cuando nos deleitamos en Dios, todas nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos, nuestros quebrantos se van si lo ponemos delante de los ojos de Dios. Aquí están ayunando ellos sin agua, sin comida, y están ahora humillados delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia más adelante, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había anunciado hacerle y no lo hizo. Gloria a Dios por eso. Hermano, cuando Dios ve los corazones humillados ante su presencia, cuando Dios ve que nosotros de todo corazón estamos arrepentidos, pues Dios quita cualquier mal que haya delante de nosotros. Dios de paso, los demonios que vienen a arroparnos nosotros son quitados por la presencia de Dios y ahora viene nuevamente el Espíritu Santo a tu vida para llenarla y fortalecerla. Dice la Biblia aquí que cuando Dios vio a este rey pagano, porque un hombre que no le servía a él, que su corazón estaba humillado ante él, Dios lo perdonó. Así que hay perdón para ti, hermano querido que está aquí presente. A veces yo he tenido discusiones, no voy a mencionar el nombre, pero siempre he tenido algunas discusiones con personas que no conocen la gran misericordia de Dios. Hay personas que no conocen eso, la gran misericordia de Dios. Y dice, ¿cómo es posible que Dios pueda perdonar un drogadicto? ¿Cómo es posible que Dios pueda perdonar a un delincuente? Una persona que mató. Por ejemplo, nosotros vemos un caso gravísimo que pasó recientemente. Una madre que decapitó a su hija. Nosotros podemos ver en la noticia a cada instante, a cada rato, personas que cometen muchas cosas increíbles en nuestro tiempo. Y usted dirá, no, esa persona no merece el perdón de Dios. Esa persona no merece que Dios lo perdone porque esa persona es mala. Una persona perversa. ¿Cómo es posible que un padre pueda violar a su propia hija o a su propio hijo? ¿Cómo es posible que una persona pueda matar a su madre o a su padre? ¿Cómo es posible? Hermanos, nosotros todavía humanamente no conocemos la misericordia de Dios. Cuando Dios ve a una persona humillado ante su presencia de todo corazón, a Dios no le importa lo que cometió. A Dios lo que le importa es perdonarle a esa persona todos sus pecados. ¿O acaso a nosotros se nos olvida lo que dice la palabra de Dios, que Dios es amor? La naturaleza de Dios, la esencia de Dios, la sustancia de Dios es amor. Por más que Dios quiera condenarte, si tú te humillas delante de Él, Dios te va a perdonar. No importa lo que tú hayas hecho, Dios te va a perdonar. Y tenemos que tener eso claro, hermano querido, que humanamente para nosotros, cuando vemos cosas en las redes sociales, en diferentes lugares de personas que han cometido errores en su vida, pensamos humanamente, esa persona no merece la misericordia de Dios, pero Dios no lo ve de esa manera. Tenemos que ver las otras personas como Dios lo ve. Dios solamente quiere perdonarle, salvarle y darle vida eterna. Para nosotros es difícil, hermana Raquelina, ¿verdad que sí? Muy difícil aceptar eso, pero Dios en su misericordia es así. Así que si Dios perdonó a los ninivitas, Dios puede perdonarte a ti y sin importar las cosas que tú hayas hecho delante de su presencia. Quiero terminar, mis hermanos, ya, porque sé que el tiempo avanzó bastante. Vemos nosotros más adelante en el capítulo 4 que Jonás se enoja porque Dios le da una segunda oportunidad a los ninivitas. Y Jonás le dice a Dios en el versículo 2, así oró a Jehová y le dijo, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Desde el punto de vista de Jonás, podemos decir que él tenía razón. Desde el punto de vista de Jonás, podemos decir que él tenía razón. Porque Dios lo envía a predicar un mensaje a una ciudad perversa y ahora vemos que Dios lo perdonó. Me gusta esta historia de Jonás porque hace aproximadamente unos 8 o 9 años yo era ese Jonás.
Yo recuerdo, mis hermanos, que allá en mi tierra natal, Altamira, hay un lugar que le llaman El Higüero o Higüero, que es donde yo vivo. Es una sección que pertenece a Altamira y Altamira es un municipio que pertenece a Puerto Plata. Puerto Plata es una ciudad que pertenece a República Dominicana, para que me puedan entender. Así que, mis hermanos, yo recuerdo que en mi sector donde yo vivía hay un play detrás de mi casa grande y hay una enramada grande donde allí se le predica la palabra a todas las personas y todas las religiones tienen oportunidades de predicar. Allí van los hermanos evangélicos, los católicos han hecho misa y es un multiuso que tenemos, aparte de que se hacen fiestas y cosas así. Pero nosotros como adventistas llevamos siempre el mensaje de salvación a mi comunidad. Y ese mensaje lo ha llevado dos personas que me llevaron a mí el evangelio, que es mi tía llamada Negrita o Petronila y su esposo Luis Núñez. Que si me van a ver por aquí, ellos saben de qué le estoy hablando. Desde el año 94, o escuchen bien, del 94, 97, por allá, ellos siempre han sido personas misioneras que desde la capital viajaban hacia mi comunidad y allí presentaban el mensaje adventista. Yo sé de paso, yo lo único que recuerdo de aquellos tiempos era que a mí me encantaba montarme con mi tía en su jipeta para llevarme a la iglesia adventista. Pero yo no recuerdo el culto que se hacía. A mí lo que me interesaba era montarme en la jipeta. Porque mi papá lo que tenía un motor. Y cuando yo montaba en ese jipetón, me encantaba ir con mi tía, pero solamente era por el vehículo. Pero mira dónde estoy. O sea, increíble lo que Dios hace. Tiempo después ya yo me bautizo y estoy aquí en el camino del Señor. Lo cierto, mis hermanos, es que en mi comunidad se ha predicado bastante la palabra de Dios. Ustedes no saben cuántas campañas se ha dado. Y yo recuerdo que siempre en los meses de octubre, los meses de mayo, por allí, siempre se hacen campañas. Y recuerdo que la iglesia convocó, tenemos campaña de grupo pequeño, vamos a hacer una campaña en el Play de Higüero. Y allá se hizo esa campaña. 3 meses después, invitan a un señor de la capital a predicar y predicaron en otra campaña seguida prácticamente en el mismo lugar y nadie se arrepintió. O sea, se predicaba, las personas se paraban de su silla, pero no daban el paso de bautizarse. Tiempo después, unos meses después, mandan al pastor de nuestro distrito a predicar en este mismo lugar. Se bautizaron unos 7, pero la multitud que era grande, de 80 a 100 personas, los otros no se arrepentían. Una persona que estaban estudiando teología, de los muchachos que mandan a diferentes lugares, también fue a predicar y no se bautizaban. Y yo recuerdo que llegó la última campaña y me dice el hermano Luis a mí, hermano Yorín, a ti te va a tocar dar esa campaña en Higüero. Yo había dado una campaña anteriormente a esa, bueno, 2 campañas anteriormente a esa, en otro lugar, pero ahora me tocaba predicar en mi comunidad. Así que prepárate, porque vamos a tener por lo menos 10 días de campaña. Ustedes saben, yo me preparo durante la semana y comenzamos la campaña. Y día tras día yo comenzaba a predicar a la persona de diferentes temas para que la persona se arrepintiera. Y todo predicador que predica la palabra de Dios y más en campaña sabe que los 2 últimos temas son lo mejor que tenga. Porque esos temas son para sacar decisiones. Ya para que la persona, usted lo va dándole trompada en los primeros días, pero los otros últimos días es para darle un knockout. Que la persona caiga sepultado basado en el bautismo, ¿verdad que sí? Que caiga redondo y se entrega al Señor en un término ya espiritual. Así que, mis hermanos, yo comencé a predicar durante esos 7 días. En el antepenúltimo día yo prediqué un sermón poderoso. Ahí se pararon como 40 personas a entregarse al Señor. Y ahí comenzamos nosotros a anotar los nombres de la persona. Bueno, posiblemente hay bautismo. Llegó el último día de campaña, ya era viernes, recuerdo yo. Y ahí mi último sermón era el mejor que tenía para esa semana. Y prediqué un sermón súper poderoso para que las personas se entregaran al Señor. Y ese último día donde yo esperaba que todo el mundo se iba a parar, iba a decir, sí, yo acepto al Señor. Los hermanos de la iglesia fueron los que se pararon. Nadie se paró. O sea, toda la noche, hermano querido, se paraban 30, 40 personas. Pero el último día que yo quería que se pararan todo el mundo, nadie se paró.
Hermano, yo tenía un enojo santo, pero tenía un enojo que usted no se imagina. Y lo último que yo me dije a sí mismo, Señor, yo jamás le vuelvo a predicar a Higüero. Por mí que se pierdan esa persona, porque yo estoy desgargantado. Usted sabe la palabra desgargantado. Cuando usted se esfuerza su garganta, predicándole a otro, enseñándole a otro para que se arrepintieran, y nadie se arrepintió. Yo estaba, era que echaba humo, como dice uno, por los oídos y por la nariz. Hermanos, y nadie se entregó en esa campaña. Y yo decía que no voy a predicar. Y recuerdo, mis hermanos, que entré en oración con el Señor. Y justamente el Señor me dio esta palabra de Jonás. Vea qué maravilloso es Dios. Porque a veces nosotros humanamente queremos una cosa, pero Dios quiere otra. Y déjenme decirle, mis hermanos, que tiempo después de esa campaña que yo di, fue una persona que ni léxico tiene para hablar. Una persona común y corriente, predicador de púlpito, no un pastor, no un teólogo, nada. Y ese día ese joven predicó y se bautizaron como 12 personas. Y yo dije, gloria a Dios por eso. Dios me dio un mensaje tan importante ese día que yo entendí que no es lo que yo predique, sino lo que Dios ponga en los corazones de las personas. Y a pesar de que yo estaba, ya usted sabe, enfogonado, como dicen los puertorriqueños, Dios me dio una gran lección. Y fue esta misma que encontramos en Jonás. No importa que esas personas no se arrepintieron. Tú eres un sembrador de mi palabra. Yo no estoy aquí para bautizar a nadie. Yo estoy para presentarle la palabra. Usted es el que decide si quiere aceptar al Señor. Ahora, yo espero que cuando usted escuche esa palabra y escuche el llamado de Dios, usted la acepte de todo corazón. La Biblia dice que Jesús nunca bautizó a nadie. Lo que bautizaron los discípulos. Pablo dice también, yo no vine a bautizar, yo lo que vine a predicar. Y así es lo que yo hago. Desde ese día, mis hermanos, a mí no me interesa si usted se acepta al Señor o no. O sea, en un buen sentido, claro está. A mí me interesa que sí, que usted se salve. Pero el motivo de mis predicaciones no son para que nadie se arrepienta, sino para que usted pueda entender completamente la palabra de Dios. Y ahora cuando usted escucha la voz de Dios y usted la acepta, usted puede decir, sí, yo hoy quiero entregarme al Señor. Yo soy un sembrador de la palabra de Dios. Hay personas que son recolectores de la palabra de Dios, que vienen a recolectar lo que uno siembra. Así que, mis hermanos, en esta mañana ustedes han escuchado todos el mensaje de Dios. Un mensaje precioso el que hemos escuchado, pero yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado para las visitas que están aquí. Toda persona que todavía no ha entregado su vida al Señor, es un llamado para usted. Y el llamado es, mis hermanos, ya que ustedes escucharon esta historia de Jonás, que escucharon la palabra de Dios, yo pregunto en esta mañana, ¿hay alguien aquí presente que ha escuchado muchas veces el mensaje de Dios, que ve que Dios lo está llamando vez tras vez, pero aún todavía, hoy día 7, no le ha entregado su vida al Señor, pero quiere decirle en esta mañana, Señor, yo quiero que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida? ¿Habrá aquí alguien presente que pueda, Dios le bendiga, hermana querida? ¿Habrá otra persona que quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero inscribir mi nombre en el libro de la vida y también en un futuro no muy lejano entregar mi vida al Señor? ¿Habrá otra persona aquí? Hermana, usted puede ponerse de pies, pues yo quiero orar por usted, perdón. ¿Habrá otra persona aquí que quiera ponerse en pies y decirle, Señor, yo quiero, así como Jonás predicó la palabra, y yo estaba huyendo de la presencia de Dios, yo quiero que ahora tú me selles para vida eterna? Dios te bendiga, hermana querida. ¿Habrá aquí otra persona que quiera decir lo mismo a Dios? No a mí ni a la iglesia, a Dios. ¿Habrá aquí otra persona? Hermano, cuando el Espíritu Santo, Dios le bendiga, hermana querida, y Dios le bendiga al joven. Hermano, cuando el Espíritu Santo llama a la persona, es bueno que la persona escuche el llamado de Dios. Yo recuerdo que en esa campaña que yo le mencioné que había dado en aquellos tiempos, recuerdo que había una joven, no voy a mencionar su nombre por ética, pero esa muchacha fue una vez a una de mis campañas, que fue la primera campaña que prediqué, y ella estaba sentada en su silla,
y ella estaba sola detrás. La última en la silla era ella. Y yo recuerdo que ella me contó un testimonio muy hermoso. Ella me dijo a mí, Yaurín, cuando tú estabas predicando, ese tema era para mí. A veces las personas piensan que el tema yo se lo estoy lanzando a una persona específica. No, Dios te envía el tema y si te sirvió el poloche, tú te lo vas a poner, ¿verdad? Pero esa vez ella me dijo, ese mensaje fue directamente para mí porque todo lo que tú decías, yo sentía que Dios me estaba llamando. Sin embargo, cuando yo hacía el llamado, ella no quería pararse de su silla. ¿Sabe qué me dijo ella por el testimonio de ella? En un momento yo sentí que alguien me tomó la silla y me la jamaqueó, me decía ella. Y yo tuve que pararme, por eso yo pasé, porque había algo que me movía la silla. Yo miraba hacia atrás y yo era la última en la silla y tuve que pararme. Y yo quiero que tú ores por mí. Impresionante, mis hermanos, lo que hace el Espíritu Santo con las personas. Y eso me pasó por allá, por el año 2014, que esa muchacha me dio ese testimonio. Todavía esa persona aún pienso que no le ha dado el paso de entregar su vida al Señor, pero yo sé que Dios tiene un propósito con ella, así como lo tiene contigo. Yo quiero orar por ustedes, hermanos queridos que están de pie, la iglesia también, los que quieran ponerse en pie. Me gustaría que oremos por estas personas y que las llevamos en oración para que ellos también puedan dar el paso de entregarle su vida al Señor. Oremos. Querido y eterno Dios, gracias, Señor, por el poder que tiene tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has puesto palabra en mí para cada corazón aquí presente. Mira, oh Señor, yo soy una vasija útil para ti porque a ti te ha placido escogerme para presentar tu palabra. Pero quiero, Señor, que esas palabras puedan penetrar y quedarse en los corazones de estas personas. De tal manera, Señor, que desde hoy estas personas puedan sentir que tú lo amas, sentir que tú estás con ellos, sentir que tú tienes un llamado constante en su vida hasta que ellos puedan entregarse a ti, oh Padre. Te pido por cada visita que se puso en pies. También esas personas que nos están viendo a través de las plataformas digitales, los que van a ver este video quizás después, bendícelo a ellos también, Señor. Llévale este mensaje para que ellos puedan aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y sobre todo, Señor, inscribe sus nombres en el libro de la vida. Te pido por esta iglesia, Señor. Tú conoces tu pueblo, la iglesia de la paz. Te pido, Señor, que tú nos santifiques a cada uno de nosotros, que tú nos des discernimiento de tu palabra y que podamos serte fieles donde quiera que vayamos. Bendice esta iglesia, bendice al pastor también de esta iglesia y llévanos al reino de los cielos cuando tú vengas en poder y gloria. Bendice también, Señor, los alimentos que vamos a ingerir, que esos alimentos sean de gran provecho para hacer tu obra conforme a tu voluntad. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde.